Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio del libro de Efesios que estamos llevando a cabo aquí a través del Ministerio Hispano, Cristiano Hispano de Kentucky. Y hoy continuamos pues en el capítulo 3, como lo habíamos empezado pues la semana pasada, y en esta ocasión vamos a continuar. Pero antes vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, y que podamos nosotros asimilar el mensaje que Él tiene para nosotros y podamos también aplicarlo a la vida de la iglesia. Oremos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente para darte gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra al alcance de nuestras manos. Queremos pedirte perdón por las faltas que hayamos cometido delante de ti y orar para que a través de este mensaje tú nos hables a la mente y al corazón y que nos ayude, Señor, a vivir más de acuerdo a tu voluntad. Oramos por las necesidades, Señor, las dificultades por las que están pasando todos aquellos que están mirando y escuchando este mensaje. Mi Dios, sé tú propicio a las necesidades de ellos. Respóndeles, Padre bendito, a todas sus peticiones que sean de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos en esta tarde a continuar con nuestro estudio nuevamente, como lo dije al principio, del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 3, versículo 7 hasta el 12. La semana pasada terminamos con el versículo 6, que es donde el apóstol da a entender cuál es la participación del pueblo gentil en las promesas del Señor. Allí al final dice que los gentiles son coherederos. Este es el misterio que en otras generaciones no había sido revelado. Entonces él al final del versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y eso nos da a nosotros la entrada, o digamos la conexión a lo que dice el versículo 7. Y yo quiero que leamos estos versículos 7 hasta el 12, para mirar cómo es el comportamiento de Pablo, quien anteriormente era perseguidor de la iglesia, y como hemos estudiado con anterioridad, él siempre fue enemigo y perseguidor de la iglesia hasta que el Señor se le apareció y le dio un ministerio especial. Y es lo que dice precisamente allí en el versículo 7. Dice allí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Muy bien, entonces estos son versículos claros, diríamos nosotros, pero que tendríamos que leerlos de una manera más explícita, digámoslo así, lo que quiere decir todo esto. Yo me tomé me hice a la tarea de escribir nuevamente, digamos, estos versículos, pero no como está allí, sino como lo que quiere decir. Entonces, más o menos diría así. El versículo 7 dice allí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, es lo mismo que Pablo dijera, yo fui hecho ministro. ¿Por qué fui hecho ministro? Dice, porque por gracia, después de yo haber sido perdonado a través de la obra de la cruz. Acordémonos
Él era un perseguidor de la iglesia, y la obra de la cruz, el perdón que da el Señor Jesús, fue una dádiva por gracia. Recuerde que la gracia es recibir todo aquello que nosotros no merecemos. Entonces, por gracia, el Señor perdonó a Pablo, y por eso dice allí que él fue hecho ministro. El mismo Señor Jesús le dijo que lo iba a enviar a los gentiles. Eso lo podemos mirar en el capítulo 13 del libro de Hechos, los versículos 46 y 47. Dice allí: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. Él está hablando a los judíos. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo en esta ocasión le está diciendo al grupo de judíos que están allí, que los están rechazando, dice: entonces nosotros nos vamos a volver a los gentiles. Dice el versículo 47, acuérdense, estamos en Hechos 13, 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y de la misma manera, en el libro de Hechos, más adelante en el capítulo 22, versículo 21, también vuelve y dice: pero me dijo: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Entonces él fue hecho ministro a través de la gracia del Señor. El mismo Señor Jesús lo hizo a él apóstol, y lo envió a predicar el evangelio. Y allí me viene a la mente un conflicto, ¿verdad? Que algunos dicen cuál sería el apóstol número 12, porque recordemos que Judas se ahorcó, y al principio del libro de los Hechos los 11 apóstoles escogieron a otro apóstol para que ocupara el puesto de Judas, pero el Señor Jesús, que fue el que escogió a los otros 11 apóstoles, ahorita está escogiendo a Pablo. Entonces considero yo que Pablo es ese apóstol que estaba haciendo parte del grupo de los 12 después de que Judas se ahorcó. Muy bien, continuemos entonces adelante. En el versículo 8 de la porción que estamos estudiando hoy, Efesios 3, versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo lo puse de esta manera para que sea más entendible. Dice Pablo: yo no era ni soy digno, y aún así me dio su gracia a través de un milagro. El Señor me perdonó, y por su gracia me hizo seguidor suyo, y por ello entonces también me envió como mensajero, con dos propósitos, y esto es lo que está escrito en los versículos 8 y versículo 9. Primer propósito era anunciar a los gentiles el evangelio, y dice las inescrutables. Ahora, ¿qué será eso de inescrutable? Algo que no se puede entender o no se puede seguir, a menos que uno sea guiado, como dijimos, por el Señor. Nosotros sabemos que el evangelio, la vida cristiana, es imposible vivirla a menos que Cristo esté en nosotros. Entonces es algo que es difícil de entender, pero Pablo viene primero y anuncia, como dice allí en el versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahora, Pablo tenía que anunciar este evangelio entre los gentiles porque los gentiles no tenían ningún conocimiento de Dios. Sabemos que los judíos, a través de la historia, a través de los patriarcas, ellos recibieron algo del conocimiento por la ley y por todos los profetas. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era dado a través de hombres de Dios al pueblo, y ellos tenían conocimiento. El pueblo gentil no tenía conocimiento porque pues no pertenecían a los judíos, y ellos eran muy celosos de compartir estas cosas con las personas que no eran judías. Por eso es que el Señor levantó un profeta, levantó un apóstol, vamos a decir mejor. El Señor levantó un apóstol especializado para hacer este trabajo, y ese apóstol se llama Pablo. Entonces lo primero que él tenía que hacer era anunciar. Y luego en el versículo contiguo, el versículo 9,
dice la segunda cosa que él tiene que hacer. Además de anunciar, dice allí el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, Dios que creó todas las cosas. Entonces aquí vemos en el versículo 9, yo lo pondría, además de anunciar, es mi deber también de aclarar, o sea, explicar cómo es que tiene que suceder todo lo que antes era un misterio, una cosa que era escondida, que a pesar de que todos los judíos lo habían escuchado, no lo habían entendido todavía. Entonces Dios me dio a mí una, digamos, revelación especial, y es por eso que yo ahorita puedo aclararles a los gentiles cómo es que tiene que suceder todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, hay una porción de un escrito que tengo yo aquí que me gustó mucho y yo quería comunicárselos. Dice, evangelizar no se limitaba a comunicar el mensaje de la cruz y tratar de lograr una reacción favorable. O sea, no se trataba de expresar lo que dice el Evangelio y hacer que la gente se emocione, sino que consistía en lograr que por la obra del Espíritu Santo la palabra hiciera su obra hasta obtener los cambios que permitieran un nuevo estilo de vida. Entonces, eso era lo que es evangelizar. Entonces, anunciar entre los gentiles era saber de antemano que no todos aceptarían. Y muchos se van a burlar también, y otros pospondrían sus decisiones, porque los gentiles tienen esa decisión, ¿verdad?, de aceptar o no aceptar. Los judíos, pues ellos también tienen su forma de reaccionar ante el mensaje. Pero eso era anunciar. Ahora, aclarar era arrojar luz sobre los pasos que Dios había seguido para salvar y formar su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia. Eso quiere decir que a través del Espíritu Santo se iluminarían las mentes de los gentiles para que pudieran entender los propósitos con los que Dios creó la iglesia. Entonces, aclarar era producir en esos oyentes una experiencia similar a la que habían tenido cuando caminaba por Damasco, que venía con esas pasiones de perseguir a la iglesia, el apóstol Pablo, y vino el Señor, y a través de esa aparición del Señor le explicó bien a Pablo qué era lo que había de hacer. Y entonces Pablo desde ese momento se volvió, como dice ahí, esclavo de Jesucristo, y él solamente quería vivir para el Señor, para hacer su voluntad. Entonces, dos propósitos que vemos que Pablo tenía como llamado a predicar el Evangelio: anunciar primeramente, pero también aclarar, dar una explicación, mostrar con denuedo, mostrar con facilidad de palabra, claridad, qué era lo que tenía que suceder. El versículo 10 en la Biblia dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, esto es una expresión bien tremenda. Esta multiforme quiere decir que tiene muchas formas, tiene muchos colores, tiene muchos matices. La sabiduría de Dios tiene muchos alcances. No podemos nosotros entender la sabiduría de Dios. Pero el Señor ha puesto esa sabiduría en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia le dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo lo explicaría yo aquí en mi escrito para decir este versículo de una manera más sencilla, digámoslo así? Entonces, él vino primeramente, estamos diciendo el versículo 8, para anunciar, y luego dice para aclarar, con el propósito, o sea, él vino para hacer esto, para que la iglesia, el propósito, que la iglesia tenga la capacidad de mostrarle al mundo espiritual que Dios le ha enseñado su voluntad y la forma de hacer las cosas. Por eso es que el Señor, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, Él nos guía y Él nos enseña cómo es que debemos obrar delante de todas las situaciones en la vida.
Qué bueno que el Señor está con nosotros, qué bueno que el Señor nos guía, qué bueno que el Señor nos muestra cómo debemos vivir. Entonces luego sigue el versículo 11, que dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces yo lo escribiría de esta manera: esto era lo que Dios había planeado que sucediera con la venida de Cristo. O sea, cuando el hombre pecó allí en el huerto de Edén, el Señor le dio la promesa de que de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces, la venida de Cristo tenía un propósito grande y era acabar con todas las malas obras que el enemigo había hecho en la humanidad. El Señor creó este nuevo pueblo, creó esta familia, la iglesia, con el fin de que esta familia saliera adelante y viniera a ser ese pueblo escogido y especial de Dios, que le mostrara no solamente al resto del mundo, sino a todas las potestades espirituales en los lugares celestiales, de que la autoridad del Señor está con su iglesia, está con su familia, y que Él nos guía y Él nos enseña. No andamos solos, andamos porque el Señor está con nosotros. Ahora el versículo 12 termina diciendo: en quien tenemos seguridad, hablando del Señor Jesucristo, tenemos seguridad y acceso con firmeza por medio de la fe en Él. Y poniendo eso en unas palabras un poquito más sencillas, entonces diríamos que a través de Cristo nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tenemos la seguridad de que poseemos esas bendiciones que fueron dadas en la palabra de Dios. Acuérdense que la semana pasada dijimos que éramos coherederos, ¿verdad?, de todas las promesas de Dios. Entonces, por Cristo, por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz, nosotros que venimos y aceptamos al Señor Jesús, podemos entrar a recibir esas bendiciones. Pero no solamente eso, sino que también cuando dice acceso con confianza, nos está hablando de la entrada a ser parte de la familia de Dios. Ya no somos, digamos, como ovejas sin pastor, personas sin pueblo. Ahora tenemos a Dios, el Señor, que es nuestro pastor, y somos parte de ese pueblo de Dios, pueblo escogido. ¿Y cómo llegamos nosotros a ser parte de ese pueblo? Entonces dice: por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en este pasaje el apóstol cumple con propósitos importantes en el compartir el mensaje. Primero, él describe cuál es su carácter de ministro. Él dice: yo soy muy pequeño, o sea, se siente insignificante, indigno, pero también dice: el Señor me hizo ministro, o sea, un diácono, una persona que va a estar dispuesta a servir y a llevar el mensaje. Y todo eso él lo recibió por un mensaje. A través de este mensaje, que tiene un contenido especial, que es los coherederos, ¿verdad? Venimos a ser coherederos. Este mensaje tenía un propósito, y era que tenía que llegar a la mente y al corazón de los judíos. ¿Y qué era ese mensaje? Era la explicación de todas las riquezas, como dice, inescrutables riquezas de Cristo. Y él tenía que anunciar, y no solamente anunciar, sino aclarar cómo debía de suceder todo. También vimos que el objetivo de la revelación de este mensaje que Pablo está compartiéndole a la iglesia es que la iglesia tenía que dar testimonio. Son dos cosas que tiene que hacer la iglesia para cumplir con el mensaje. La primera función era dar testimonio a los principados y potestades, dejar saber que Dios era Señor de la iglesia, y que Él nos ha dado su nombre, y que Él nos ha hecho parte de su familia y todo eso. Pero también darle seguridad a los creyentes que cuando venimos a la presencia del Señor, nosotros tenemos ese acceso, ¿verdad?, a las bendiciones y a ser parte de la familia. Hay algo que les quiero leer
aquí con esta palabra seguridad, ¿verdad?, que aparece allí en el versículo 12. En otras partes o en otras versiones se traduce como denuedo. La palabra denuedo también es seguridad. Cuando dice que nosotros podamos hablar con denuedo, no solamente es facilidad de palabra, pero también es que lo que estamos diciendo estamos seguros y tenemos control y conocimiento de todo lo que estamos hablando. Esa palabra está relacionada con la libertad para hablar sin reservas de los valores espirituales. La palabra acceso se refiere a la tranquilidad de entrar en la presencia del Padre. Acuérdese que Cristo rompió el velo y nos dio entrada para poder estar directamente en la presencia del Señor, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento, porque solamente el sumo sacerdote podía llegar a aquel lugar una vez al año, y a veces el sumo sacerdote ni siquiera podía salir vivo de allí, porque estaba en una situación tan deplorable delante del Señor que hasta moría en la presencia del Señor. Usted puede leer eso allí en los libros del Antiguo Testamento, Éxodo, el Levítico también puede tener algunas referencias acerca de esto. Entonces, el acceso se refería a esa tranquilidad que nosotros tenemos cuando doblamos rodillas delante del Señor. Sabemos que el Señor nos está escuchando, está allí puesto para que nosotros expresemos todas nuestras necesidades. Nosotros sabemos que el Señor conoce todo, pero al Señor le gusta que tengamos comunión con Él. Por eso dice, orad sin cesar, buscad mi rostro en todo momento. Esas son las cosas. Ahora, cuando dice que es por medio de la fe, es la tranquilidad que se experimentaba los hijos al saber que poseen lo mejor. Eso quiere decir que la paz de saber que la iglesia es como un barco que está en medio de la tempestad, que navega sobre las olas sin perder el rumbo, sin malograr su destino, porque su confianza está depositada en el gran capitán, el Señor Dios Todopoderoso. Descansemos nosotros confiados en que el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos lleva a través de estas corrientes turbulentas de este mundo que actualmente vemos tan, digamos, inmoralizado y lleno de tantas cosas. Sigamos confiando en el Señor, Él está con nosotros, Él nos está guiando. Y si usted todavía no hace parte de la iglesia, yo le invito a que piense, medite en estas palabras. El Señor ha enviado a su Hijo para que usted pueda tener la salvación y la vida eterna. Y usted puede lograrlo si deposita en Él con fe su vida y le pide que Él le dé la salvación, la vida eterna, y que escriba su nombre en el libro de la vida. Por ahora vamos a dejar hasta allí. La próxima semana retomaremos en el estudio que estamos haciendo de este libro maravilloso de los Efesios. Vamos a orar ahora. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por estas tremendas bendiciones y promesas que encontramos aquí en la palabra en esta ocasión. Ayúdanos a estar confiados, a estar tranquilos, Señor, en que tú estás con nosotros. Y como dice tu palabra, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por esa seguridad maravillosa. Bendice, Señor, a todos aquellos que escuchan y miran este mensaje. Háblales al corazón, Señor, y bendíceles también en sus necesidades. Ayúdales, guíales. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que la paz del Señor les acompañe siempre. Dios les bendiga.